¿Cómo están? Bienvenidos, gusto de saludarles. En esta oportunidad vamos a conversar de un libro que no es uno solo, que es parte de un conjunto de 5 tomos, de un esfuerzo mayor, de un esfuerzo de largo plazo que ha tenido sus avatares para ir avanzando, pero que ya está en su segunda edición, que se trata de la historia crítica de la literatura chilena. Y vamos a conversar para esto con el profesor Grino Rojo, que es uno de los editores generales de este libro, que tiene 2 editores de la colección y editores específicos de cada uno de sus tomos. Así es. Profesor, muchas gracias, un gusto enorme compartir estos minutos con usted. Hablemos un poquitito del proyecto en general, de esta mirada crítica a la literatura chilena y al vínculo entre la literatura y el proceso del Chile que conocemos. Bueno, la cosa partió, digamos, hace unos 4 o 5 años, cuando Carol Arcos, que es la otra editora general junto conmigo, llegó a mi oficina aquí en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y me dijo, profesor, tenemos que hacer una historia de la literatura chilena. Y en ese momento, digamos, concebimos la idea de hacer lo que no podía sino ser en ese momento, que es una historia colectiva, ¿no? Partimos de la base de que a estas alturas del partido, ya una historia individual, digamos, del orden de la historia personal de la literatura chilena, claro, de Alone, por ejemplo, u otras parecidas, ya no tenía sentido. Es decir, que ya había suficiente de eso, y que lo que necesitábamos era una historia colectiva en la que separáramos, digamos, desarrollos diversos y convocáramos, digamos, a especialistas, tanto chilenos como extranjeros, a funcionar en esto. Y tanto Carol como yo teníamos conexiones, digamos, conocíamos a los colegas, sabíamos a quienes podíamos recurrir. Y en esas condiciones, digamos, pensamos en una historia originalmente en 4 volúmenes, pero que terminan siendo 5. Pero que se nos convirtió en el camino en 5. Claro. Y esos volúmenes son un volumen inicial sobre la época colonial y luego 4 volúmenes sobre la era republicana. Perdón brevemente, el de la era colonial ya está publicado. El de la era colonial está publicado ya, fue el primero que se publicó, que ha sido muy, muy bien recibido, sí, y reseñado por gente muy importante en diferentes lugares. Y luego vienen los de la era colonial, que como digo son 4. Y de esos 4 de la era colonial, el primero es el que estamos sacando en este momento. Y ese tiene que ver con la independencia y la formación del Estado Nacional. Hay 30 ensayos y 19 autores distintos en este libro. Que es un esfuerzo, como usted dice, colectivo, notable. Es colectivo. Es decir, esa era la idea, digamos. Y a partir, no quisimos establecer una camisa de fuerza metodológica, pero sí ciertos principios generales, ¿no? Por ejemplo, nos importaba mucho a la conexión entre literatura, cultura y sociedad, ¿no? Es decir, entendíamos que la literatura no se podía seguir considerando, digamos, al margen de los procesos sociales y de los procesos culturales en general. Eso por un lado. Y por otro lado, y de ahí lo de historia crítica, nos interesaba mucho la reformulación del canon, es decir, en el sentido de introducir, ¿no?, en este libro áreas que o no habían sido tocadas o habían sido tocadas mínimamente en ocasiones anteriores. Estoy pensando fundamentalmente en el área de las mujeres escritoras, en el área de los pueblos originarios, ¿no? Y sobre todo en los volúmenes que vienen a continuación, lo que tiene que ver con la diversidad sexual, por ejemplo, que también, es decir, en el caso chileno es absolutamente extraordinario porque, qué sé yo, hay una cantidad de escritores gay, ¿no?, en Chile muy importante,
y de ellos, digamos, cuando se habla de sus obras, pero apenas se toca, si es que se toca, digamos, esa dimensión que sin embargo es una dimensión que está instalada en sus obras. Pero claro, como digo, eso viene en los volúmenes posteriores. Mencionémoslo los que están por seguir después. Está el cambio de siglo, el que viene inmediatamente. Lo que viene a continuación es el periodo que va, digamos, entre la remodelación de Santiago, que hace Vicuña Maquena en la década del 70, ¿no? Del 72 en adelante, y el cielito lindo, digamos, de 1920, claro. O sea, esos 50 años que son los años de la primera modernidad, ¿no? en la visión nuestra de la historia de Chile y de la historia literaria. Es cuando aparece la ciudad moderna. Es cuando aparece, por eso que digo, es decir, la remodelación de Santiago se hace en la década del 70 y lo que tiene Vicuña Maquena en la cabeza. Curiosamente, usted mismo hablando de Borges se ha referido a ese tema de la ciudad y la modernidad de la ciudad, ¿no? Pero es que de eso no cabe ninguna duda. Es decir, la primera gran transformación, es decir, la aparición de las ciudades modernas en América Latina es de esta época, es decir, de fines del siglo XIX. Entonces, bueno, otra de las correcciones que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?, es que tradicionalmente se ha pensado que la literatura moderna de América Latina parte en los años 20 con las vanguardias, en fin, ¿no? Y nosotros estamos sosteniendo que no, que la cosa parte de mucho más atrás, cuando se produce la modernización de nuestras sociedades, y la modernización de las ciudades es correlativa a la modernización de nuestras sociedades. Ese va a ser el tercer volumen. Ese es el tercer volumen. Y luego el cuarto va desde el cielito lindo al golpe de Estado. La eclosión de las vanguardias. Claro, y ahí parte con la eclosión de las vanguardias, ¿no es cierto?, hasta el fin, lo que se produce en la época de la dictadura. Uh-huh. Y luego el último volumen desde la dictadura, ¿no es cierto?, hasta hoy. Hablando un poco del volumen que ahora se está presentando, que es el inicio de la República, la formación de la República. Tiene dos momentos fundamentales, que es el momento de la independencia, ¿no?, en que hay figuras que son Camilo Enrique, decisivas, digamos, Camilo Enrique, Juan Egaña, ¿no es cierto?, Manuel de Salas, sí. Y luego el segundo momento, que ya es el momento del intento de la construcción del Estado Nacional, ¿no? Y en ese momento, claro, la figura central es Bello, ¿no es cierto?, y en torno a Bello, gente tan extraordinaria como Lastarria, como Blesgana, como José Joaquín Pallejo, en fin. En ese sentido, profesor, literatura. Cuando hablamos de literatura, uno tiende a pensar en lo que al inicio se decía las bellas letras, ¿no? Pero literatura es más que eso, parece que es pensamiento escrito, es idea expresada en un texto. Es una excelente pregunta, Felipe. ¿A dónde va? ¿Cómo son esos límites? La literatura, tal como la conocemos hoy día, digamos, como una especialidad de la escritura, uh-huh. O como una diferenciación en el interior de lo escrito, no aparece plenamente sino hasta el momento que sigue a o sea, hasta las últimas décadas del siglo XIX. Decisiva en ese sentido es la pasada en Chile de Darío, ¿no?, en la década del 80. Es decir, se diría que Darío, ¿no es cierto?, es el que introduce en Chile una noción de lo literario, ¿no es cierto?, que ya tiene una especificidad, digamos, que no tenía en la literatura anterior. Cuando Lastarria, ¿no es cierto?, en el 42 pronuncia su discurso frente a la sociedad literaria, ¿no?, y habla de la literatura, mete todo absolutamente en la literatura, incluso sí, claro. Después de su larga lista, al final dice, y además las bellas letras. Claro, como algo que, claro, que si quieren lo tomamos. Claro. Es decir, para él es una cuestión casi secundaria en ese momento. En una sociedad, la sociedad literaria que es tan decisiva, ¿no?, donde se leían en voz alta textos y los comentaban. Claro. Pero en una sociedad de menos de 1 millón de habitantes en Chile y donde menos del 10% sabía leer. Bueno, estamos hablando de, en 1810, uh-huh. En Chile hay 700.000, 800.000 habitantes y un 10% que sabe leer, o sea, 70.000 personas, digamos, exacto, en el país. Y luego ya en 1850... estamos hablando de algo así como 1,5 millones, ¿no? Es decir,
1.400.000, una ¿Y se cosa mantiene el mismo porcentaje de así. lectores? Y ya hay un 30% de lectores Sube muchísimo en ese momento, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Esto es extraordinariamente importante porque ese es el público lector, Pero sin ¿no? duda. que está teniendo esta producción y que es un público lector que va a ir aumentando progresivamente. Claro, hasta llegar. Bueno, me imagino que en el volumen del que llega hasta 1973, hasta el golpe, Bueno, aparecerá Quimantú como un. Y esto es algo que te tiene que interesar a ti con toda seguridad. Es decir, en el momento que viene, que es el que va desde los 70 en adelante, aparece la prensa moderna en Chile, ¿no? Para bien y para mal. En América Latina y en Chile. Claro. ¿No? Eso para bien y para mal de los países. Darío se va a ganar la vida en Chile trabajando en el diario La Época. Así ¿no? es. Claro. En el primer diario La Época. Claro, en el segundo diario de La Época lo ganaron mucho. Claro. Profesor, a ver, este título, también este volumen, destaca mucho la personalidad de Bles Gana, según Jaime Concha, que escribió uno de los ensayos referidos a la obra de Bles Gana, el gran novelista chileno. Ahí, bueno, habría que discutirlo con Donoso, a lo mejor con otros, pero sin duda, fundador quizás de la novela chilena, uno podría decir Bles Gana. A ver, una novela que es muy social finalmente, no es criollismo puro. Hay novelas anteriores a las de Bles Gana, ¿no? Las Tarrias, ¿no es cierto? Sí, claro. Por ejemplo, pero no de la calidad de Bles Gana. A ver, poniendo las cosas en los términos del gran novelista que dice Jaime, yo creo que en la historia de la novela chilena hay 4 novelistas importantes, ¿no? Bles Gana en el siglo XIX, Manuel Rojas en la primera mitad del siglo XX, José Donoso en la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Y entre el 20 y el 21, Roberto Bolaño, ¿no? Esos son los grandes novelistas chilenos. Luego hay una cantidad de novelas que son significativas, ¿no es cierto?, que son valiosas, pero que no alcanzan esa estatura. Ahora, Bles Gana es el gran novelista del XIX y hasta comienzos, ¿no es cierto?, hasta comienzos del XX. En el volumen que viene a va una colega se va a hacer cargo de la producción tardía de Bles Gana, ¿no? Es decir, las novelas que Bles Gana escribe a final del siglo, ¿no? Y eso es importante, eso es significativo. Entonces el hombre cubre realmente con su trabajo un periodo es decir, prácticamente todo el periodo, ¿no? Sí. Hasta comienzo del periodo siguiente. Profesor, nos quedan lamentablemente 3-4 minutos. Ha pasado tan rápido como el tiempo esto, pero conversábamos antes de iniciar esta grabación, esta relación entre la literatura o la novela, más que la literatura, la novela en específico, los procesos sociales y el influjo mutuo. Y la pregunta que uno se hace, los que nos gusta mucho la novela, y muchas veces hemos entendido los procesos políticos de los países más desde la novela que desde el ensayo, es la novela que es finalmente, o las dos cosas seguramente, pero reflejo del tiempo que vive, o es un predictor del tiempo que va a venir. ¿Cómo se inserta esa relación a su juicio? Yo estoy haciendo en este mismo momento, en esta facultad, un curso sobre teoría de la novela. Qué buena. Ahora, con respecto a esa pregunta, es una pregunta complicada, porque se trata de un tipo de escritura que hay una palabra que tú usaste recién que no es muy deseable, que es la palabra reflejo, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque hay una pretensión tradicional, ¿no es cierto?, de la literatura como reflejo de la sociedad. Ahora, yo creo que la literatura no es reflejo de la sociedad, y la novela en particular no es reflejo de la sociedad, sino que la novela produce su propio mundo, el cual metafóricamente, ¿no es cierto?, se refiere a esa sociedad. Es decir, hay un vínculo, pero no es un vínculo directo. Casa de Campo quizás sería un ejemplo muy claro de lo que usted está diciendo. Casa de Campo es un excelente ejemplo, porque Casa de Campo no es una novela realista, no se puede decir que refleje la realidad histórica chilena. Sin embargo, no hay ninguna novela de las producidas en la época de la dictadura en que la realidad chilena aparezca mejor que en Casa de Campo. Ahora, ¿cómo? Es decir, lo que Donoso ha hecho es construir su propio universo. Esta es una de las
cosas más notables de Donoso, claro. podríamos hablar largo sobre el asunto, su propio universo, y ese universo, ¿no es cierto?, constituye una metáfora, una gran alegoría, digamos, del universo nacional. Entonces, hay una legalidad que es la legalidad propia de la novela, ¿no es cierto?, y otra cosa es lo que ocurre. Yo acabo de escribir una cosa y voy a hablar en Concepción en unos días más sobre el asunto, sobre Rodolfo Walsh, ¿no? Que es un tipo extraordinariamente interesante, porque es un tipo que escribió cuentos, por un lado, o sea, ficción, ¿no es cierto?, y por otro lado, una obra periodística muy importante, sólida, significativa, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué se trata aquí? De lo que se trata son de dos modos de escritura que son distintos, ¿no? Los dos modos de la escritura son iluminadores, ¿no?, con respecto a la realidad argentina y a la realidad latinoamericana de la época, ¿no?, pero son iluminadores de distintas maneras, ¿no?, de distintas formas. Profesor Grino Rojo, lamentablemente se nos fue volando este tiempo. Nos quedamos comprometidos Sí, claro, a otra conversación. Claro, con mucho gusto. Hablar de Donoso, por ejemplo. Bueno, cuando quieran. Muchas gracias. Fantástica la producción de este segundo volumen. Lo recomendamos sin duda alguna. No es lectura erudita, es lectura para gente inquieta respecto de estos temas. Efectivamente. Y con algún nivel digamos, nosotros hemos tratado de producir un libro de gran calidad, pero un libro accesible, muy accesible. a un lector interesado. Exactamente. Y lo cumple, además es una cosa que uno le pide, por lo menos los que no somos académicos, sino que vivimos en el mundo más intermedio, es muy entretenido. Y por Dios que se agradece cuando la lectura entretiene, ¿no? Porque ese es el gran placer. Bueno, finalmente. Son gente que escribe bien. Muy, muy bien escrito, sí. Profesor, una vez más, 1.000.000 de gracias. Un gusto haber compartido estos minutos con usted. Ya nos reencontramos en otra de estas conversaciones. Muchas gracias. Adiós.